amigos, bienvenidos a un nuevo video de la revista Super. Bueno, en esta ocasión, como no hay episodio de One Piece, quería aprovechar para hacer un video que quería hacer hace tiempo, ¿no? Y es una nueva sección en la que intentaré recomendar algún anime, ¿no? Pero bueno, mi idea no era recomendar animes que estén en emisión ahora, sino más bien ir un poco hacia atrás y recomendar animes que ya acabaron hace un tiempo. Algunos son antiguos, algunos son clásicos, quizás ya los conocen, otros quizás no son muy conocidos, pero bueno, son animes que yo vi, que me gustaron mucho y que me gustaría hablar de ellos y recomendarles. Y bueno, si a ustedes les interesan y ven estos animes, a mí me encantaría. Y bueno, quiero empezar con un anime muy famoso, es un shonen que muchos de ustedes seguro lo han visto, pero quizás algunos no, y bueno, precisamente por eso quiero hablar de él, y se llama Rurouni Kenshin Samurai X. La idea de hablar de Kenshin en verdad surgió cuando estaba, como siempre, navegando en los foros, buscando información de Naruto, de One Piece, y bueno, encontré un comentario de alguien que preguntaba qué tal era esa serie, ¿no? Y bueno, recordé que cuando yo vi esa serie fueron hace varios años, yo todavía estaba en el colegio, así que es muy probable que algunos chicos de ahora no hayan visto la serie. Entonces me gustaría hablar de Kenshin un poco y recomendárselas porque... Y bueno, Rurouni Kenshin, o conocido en Latinoamérica como Samurai X, pues es un shonen, al igual que One Piece, que Naruto. Es más, salió de la misma revista Shonen Jump, pero yo creo que tiene, digamos, un argumento que es un poquito más maduro que el de esas series que mencioné, ¿no? Y bueno, vamos a explicar un poco cómo va la historia, ¿no? La historia se ubica en Japón a finales del siglo XIX, ¿no? Es una época en la que Japón estaba modernizándose. Acaba de terminar un periodo bastante largo en su historia del shogunato con los Tokugawa, y digamos que estaba sufriendo todo un cambio porque había abierto sus puertas al mundo occidental, ¿no? Y bueno, la historia empieza, digamos, en esta época de disturbios que presidió a lo que se conoce como la Restauración Meiji, ¿no? Y en esa época existió un famoso asesino que se le conocía como Hitokiri Battosai, o Battosai el Destajador, ¿no? Tenía una técnica invencible y asesinó a cientos de personas en nombre de la restauración. Y bueno, terminó la guerra y Battosai desapareció y nadie volvió a escuchar más de él. Entonces han pasado 10 años y Japón está viviendo en una era relativamente pacífica, donde los samuráis y las espadas han quedado un poco atrás, ¿no? O al menos están tratando de dejarlo un poco atrás, porque no se puede hacer un cambio tan abrupto en tan poco tiempo. Entonces, bueno, la historia nos lleva hasta Kenshin Himura, que es un vagabundo que recorre todo el Japón junto con una sakabato, o espada de filo invertido. O sea que no se puede matar con esa espada, ¿no? Y bueno, él recorre Japón intentando ayudar a cuantas personas se crucen en su camino. Y es así como Kenshin llega hasta Tokio y conoce a Kaoru Kamiya, que es una maestra de Kendo bastante inocente. Ya saben, Kendo es la esgrima japonesa. Y bueno, esta chica cree que la espada no es un instrumento para matar, sino que debe servir para proteger a las personas. Y bueno, Kenshin termina siendo alojado por algunos días por esta chica, se conocen, y bueno, al final Kenshin termina salvándola de unos bandidos que querían adueñarse de su pequeño dojo de Kendo, ¿no? Y en ese momento se revela la verdadera identidad de este vagabundo, que en verdad no es ni más ni menos que el famoso asesino Hitokiri Battosai. Entonces bueno, Kenshin, que se involucra con Kaoru, después de que se reveló su identidad, quiere marcharse, pero Kaoru le invita a quedarse con él, diciéndole que no le importa nada lo que había pasado antes, que ella está muy agradecida con él por haberle ayudado y que le gustaría que se quedara un tiempo con ella, ¿no? Y bueno, Kenshin, que ha vagado 10 años por todo Japón, no le parece tan mala idea descansar un poco y decide quedarse con Kaoru, ¿no? Y bueno, sabemos que Kenshin tiene una promesa de no matar, precisamente por eso es que lleva esta espada con el filo invertido. Ojo que hay un problema siempre con el doblaje, que le decían la espada sin filo. No, en verdad tiene el filo invertido. Es por eso que a veces Kenshin sí puede cortar con su espada, pero tiene que voltearla, ¿no? Y bueno, entonces ya Kenshin se queda a vivir junto con Kaoru. Y bueno, es así como los dos se ven envueltos en varias aventuras. Conocen a nuevos personajes que serán sus amigos, algunos serán enemigos, y bueno, tendrán que pasar por varias luchas, ¿no? Y varios momentos dramáticos, chistosos, y así es como se desenvuelve la historia, ¿no? Es una historia básicamente
yo creo que lo más interesante no es solamente ver enfrentar a diferentes estilos de pelea, sino diferentes filosofías y diferentes formas de ver la justicia. Para mí es una serie que en verdad cambió bastante mi manera de ver lo que era el bien y el mal. Yo me acuerdo que la vi cuando estaba recién en primaria, en el colegio, y siempre estaba uno acostumbrado a esas series donde había un malo, un villano recontra malo que solamente quería hacer el mal y un héroe recontra bueno, ¿no? Y bueno, esta serie rompe bastante con eso porque tenemos, digamos que lados enfrentados donde ninguno realmente busca hacer el mal porque sí, salvo algún que otro personaje, sino que están luchando por algo en lo que creen, ¿no? Por su propio modo de hacer justicia o su propia forma de salvar o de mejorar a Japón, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Kenshin, que su modo de ver la justicia es de ir protegiendo a los demás individualmente con su espada sin filo, siempre prometiendo no matar. Tenemos personajes que creen que el mal debe ser exterminado y que van siempre en todo momento, digamos que determinados a impartir su propia justicia, personajes que creen en la supervivencia del más fuerte. Entonces es muy interesante ver este choque de ideales, ¿no? Donde realmente no existe un malo porque sí, sino simplemente alguien que cree distinto y que está dispuesto a luchar y hasta morir por ello. Otros son los personajes muy bien creados, cada uno con una historia muy profunda, que te hace reflexionar bastante, que incluso uno puede tener bastante empatía con esos personajes. La serie te hace llorar, te hace reír, te hace quedarte así en vilo porque no sabes qué va a suceder. En verdad es una muy buena serie. Está basada en el manga homónimo de Nobuhiro Watsuki. Algunos deben haber escuchado su nombre porque Oda Sensei, el de One Piece, trabajó para Watsuki un tiempo, ¿no? El anime consta de 95 capítulos, que los primeros, digamos, el primero hasta el capítulo 60 y algo están completamente basados en el manga, salvo con algunas pequeñas sagas de relleno, pero por lo general son fieles al manga, y lo que sigue del 60 y tantos hasta el 95 es puro relleno. Naturalmente, la primera parte es muy buena, todo lo que se basó en el manga. Hay una saga que se llama la saga de Kyoto, que comprende algo de 30 o 40 capítulos y que es una de las mejores sagas que he visto en un anime. Y realmente toda esa primera parte hicieron una adaptación bastante buena con un gran soundtrack, con un gran diseño de personajes y sobre todo momentos increíbles de acción, que a pesar de ser una animación, digamos, bastante tradicional, era realmente emocionante. Se veían la velocidad de las peleas, las maneras como aparecían los nombres de las técnicas, era realmente muy emocionante, le daba un gran ritmo a las peleas, ¿no? También tiene películas, hay una película animada que es bastante aceptable, bastante buena diría yo. Quizás faltó ver más personajes, algunos personajes que extrañamos un poco, pero la película tuvo bastante drama y bastante acción, así que yo la recomiendo también. Luego están las OVAs, que tienen un diseño distinto, pero tratan de cerrar un poco más la historia de Kenshin, ¿no? Las 4 primeras OVAs, que se llaman Tsuyoku-gen, nos hablan un poco de Kenshin en el pasado, ¿no? Antes de que hiciera su promesa de no matar, cuando recién fue contratado como un asesino para los realistas en esta época de guerras, de turbulencias que vivió Japón. Y bueno, son OVAs muy dramáticas, bastante serias, que a diferencia de que el anime, que tiene un diseño bastante infantil, estas OVAs tienen un diseño mucho más serio, más realista, y las escenas de acción son más crudas, ¿no? Más sangrientas, pero también son OVAs muy recomendables porque la historia en sí es muy buena, entonces vale la pena verlas. Luego las 2 OVAs finales, que se llaman Seiso-gen, fueron un final inventado para el anime que crearon los productores, y como siempre los productores no pueden estar a la altura de Watsuki, crearon un final muy triste, excesivamente dramático. Me parece que los personajes les quitaron el brillo que tenían en el anime, y si bien la animación es bastante bonita y escenas muy bonitas, creo que es un final que ningún fan de Rurouni Kenshin realmente le gusta mucho, ¿no? Y bueno, aparte han salido nuevas OVAs que trataron de resumir la saga de Kyoto, la que estuve mencionando antes, pero no tuvieron nada de éxito, porque en 2 episodios de 20 minutos no puedes resumir una historia de 10 tomos de manga, es imposible.
Y bueno, aparte está el live action, que ya salió el primer live action y ahora se están haciendo otros 2 live action más. Y bueno, ese sí se los recomiendo, a pesar de que siempre hay una mala fama de los live action. Yo creo que con Rurouni Kenshin hicieron un buen trabajo, ¿no? Aparte, si quieren ver toda la serie, o al menos los primeros 60 y tantos episodios, que son los que valen la pena, pueden encontrarlo en varias páginas de descarga que he visto en Google. En YouTube también me parece que vi algunos capítulos. Así que bueno, yo les recomiendo mucho que busquen Rurouni Kenshin o Samurai X, como quieran llamarlo. Yo precisamente prefiero el nombre japonés Rurouni Kenshin, que significa literalmente Kenshin el vagabundo, porque Samurai X no es un nombre que vaya muy de acuerdo. Digamos que los samuráis eran una clase social, no cualquiera que llevaba una espada era un samurái, y Kenshin precisamente no era un samurái. Es por eso que el nombre Samurai X no es, digamos, lo más apropiado. Pero bueno, creo que esto es básicamente todo lo que tengo que decir de Rurouni Kenshin. Espero que se animen a verlo, porque a mí en verdad es una de mis series favoritas. Es una serie que me ha marcado muchísimo y que con el pasar de los años me sigue gustando, me sigue emocionando, sigo derramando lagrimitas en algunas escenas. La verdad es muy recomendable. Así que bueno, espero que se animen. Y bueno, esta fue la primera recomendación que hago. Espero que les guste. Yo tengo en mente algunas otras más. Espero subirlas pronto. Y bueno, la próxima semana igual nos veremos con una reseña más de One Piece. Saben que pueden visitar el blog. También hicimos una revista virtual. Les voy a dejar el enlace abajo. Y bueno, espero que les guste y muchísimas gracias a todos. Gracias por los comentarios de siempre. Y si pueden, denle like. Nos vemos. Chao.